¿Estás grabando? Ok, Hola amigos, perfecto. bienvenidos a este su programa Energías del Universo con Carlos Dunde de Caracas, Venezuela para el mundo. Recordamos que este programa les llega gracias al auspicio del portal web universonuevaera.com, Centro Holístico Universo y la Federación Venezolana de Astrólogos. Informar a todas las personas que me escuchan que pueden suscribirse al canal, muy fácil, dale clic si te gusta, suscríbete, recomienda esta programación a un compañero, un colega, un amigo que les pudiese interesar. Como siempre mandamos este cordial saludo a toda la gente que se conecta al canal. Hemos tenido mucha conexión desde Panamá, gracias a los panameños, México por supuesto. Cada vez que se escribe me invitan, pero las cosas no están ahorita como para viajar, ya habrá su tiempo para visitar a sus hermanos mexicanos, por supuesto Argentina también, Colombia, Uruguay, Brasil, España. Bueno, todo un abrazo muy grande. Gracias por preferir nuestro canal Carlos Dunde del Universo. Hoy tenemos un programa muy lindo, por lo demás, dedicado a los niños del Zodiaco, sí, señor, los babies del Zodiaco, con nuestra colega Eileen Álvarez. Ella es psicoastróloga y bueno, tiene tiempo dedicando pues a lo que se estudia la psicología a través de la astrología. Y trabajar con niños es difícil, ¿no? La carta de los niños, a mí se me hace bastante así, un poquito difícil cuando se trata de hacer la carta a un niño. Porque es que no es como un adulto, porque tú le puedes poner consejos de esas cosas, ¿no? Y estás viendo su vida. Es una vida que está comenzando, apenas tenemos los elementos, porque manejar la carta astral, pero lógicamente su vida va a cambiar, también los tránsitos, los padres, el ambiente, el país, todo eso, y bueno, hay que tomar en consideración muchísimas cosas, pero para eso tenemos a Eileen para que nos hable un poquito de lo que es la carta astral y el zodiaco para los niños. Hola. Buenos días, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación, de verdad, gracias por la confianza. Pueden seguir también a mí en mis redes sociales, @psicoastrología.aldía en Instagram y @psicoastrologiaaldía en Facebook, en la página de Facebook. A veces me ven por allí en la página de Universo. Se las recomiendo, sí. Efectivamente, las cartas infantiles, realmente me aboqué a analizar las cartas infantiles fue luego de hacerme mamá. A mí también me costaba mucho mirar, ¿no? Con una carta infantil, eso precisamente que tú dices, qué aconsejar. Y realmente descubrí el tips que les puedo dar a mis colegas, es que no es para el niño, realmente a ese nivel es para los padres. Claro, es una consulta para papá y para mamá, porque al niño como tal no se le dice nada, el niño está empezando su vida. Realmente el consejo, y sobre todo cuando hay hermanos, es hacia los padres. ¿Por qué? Porque hay elementos específicos en la carta que ya me están diciendo cómo ese niño o esa niña está percibiendo a papá y a mamá. Ojo, está percibiendo, no quiere decir que necesariamente ese papá y esa mamá sean así. A lo mejor tú entrevistas a otro hermano y ese otro hermano que tiene el mismo papá y la misma mamá te echa un cuento completamente diferente de cómo percibe a ese mismo papá y a esa misma mamá. Pero lo que sí he detectado es que es muy importante, sobre todo, tener este conocimiento para descubrir y aceptar la manera en cómo le damos afecto a nuestros hijos. Porque una vez teniendo la información de la carta natal, no es lo mismo darle amor a un hijo que sea Leo, o a un hijo que sea Cáncer, o a un hijo incluso, aún siendo agua, que sea Escorpio. Uno, el papá, como que al tener la información se adecúa a las diferentes maneras o a las diferentes personalidades, incluso intuitivamente lo puedes hacer, porque ya tú sabes como papá que son niños diferentes. Aileen, ¿cómo influye el signo de la madre respecto al hijo? Supongamos una madre con el signo de Cáncer, por ejemplo, tenemos a un niño del signo de Aries. ¿Hasta qué edad influye esa madre, ¿verdad? Y cuando el niño comienza a demostrar su naturaleza del signo que tiene intrínseco.
Mira, fíjate lo que he observado tanto en consulta e incluso con mis propias hijas y familiares cercanos. Yo me dedico a observar a mis sobrinos, a los hijos de mis amigas, para ir viendo eso muy importante que tú dices, que cuando aflora la verdadera personalidad. Mira, desde que son bebés, ya tú puedes ver trazas de esa carta natal, ya tú puedes ver ciertos elementos, ciertas reacciones instintivas de esa carta natal, sobre todo del ascendente. O sea, ya el bebé se va haciendo sentir, hay bebés más risueños, más gruñones, más serios, incluso algunos más apegados a la madre, otros más independientes. Ya allí tú puedes empezar a observar datos como, por ejemplo, el ascendente, ¿ok? Que es muy importante. Otra de las cosas importantes que noto también en los niños es que hasta los 3 años ellos son un sujeto indivisible de mamá. O sea, ellos son uno con mamá, ¿ok? Están todavía allí sin identidad propia y están en esa experimentación. Entonces, es muy probable observar, es muy común observar que hasta los 3 años, por eso es importante la edad en la cual va entrando el niño, hasta los 3 años que se da su primera, que se da, digamos, más o menos ese cambio de signo del con el que nacieron, que ellos expanden su círculo social cuando van al preescolar, cuando empiezan a ir ya a un nivel más, aunque estén en guardería, el preescolar marca una diferencia. Ellos allí es que empiezan a demostrar con más fuerza esa energía de ese sol natal. O sea, ahí tú empiezas ya a ver con más delimitación el sol natal. Viene trabajándose con el ascendente, más o menos a los 2, 3 años, ya tú Edad empiezas que a ver comienzan a ser más independientes porque ya caminan, ya tienen vocabulario. cuando ya tienen vocabulario, claro, ya tienen O sea, ya ella vocabulario, afirma su carácter. ya Va a muestra el carácter hablar, con va a fuerza. exigir, No va a... solamente eso, empieza a controlar esfínteres, se hace consciente de que tiene un cuerpo, que es un proceso taurino, es un proceso de casa 2, el manejar los 5 sentidos. No se te escucha bien, Aileen. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí. Ok. Ese proceso alrededor de los 3 años es cuando el bebé va saliendo de la etapa de bebé a ser niño o niña, ¿no? Ya es más independiente, menos dependiente de mamá. Claro, en la medida que es un bebé como tal, lo que observamos son esas reacciones instintivas que vienen del ascendente y también de las demandas de la luna. ¿Ok? Porque la luna es la manera de sentir, la luna nos gobierna durante toda la vida, sin embargo va cambiando la manera en cómo vamos asimilando esas emociones y esas necesidades, pero es la luna sobre todo los primeros años, 2, 3 años, es importante esa mamá que se haga presente lunarmente, porque la luna te indica lo que ese bebé necesita de manera instintiva para sentirse protegido, amado y no sentirse amado. Yo, por ejemplo, llamo a capítulo a esos padres cuando veo las cartas de los niños, que los niños tienen lunas, lo que decimos un poco disueltas, lunas piscianas, lunas en casa 12, que son papás que tienen que tener cuidado con su presencia, con su energía, porque hagan lo que hagan, esos niños los pueden percibir ausentes. Yo he encontrado casos, Carlos, donde la nené tiene luna en casa 12 o tiene luna en Piscis, y los padres han estado allí todo el tiempo con ella o con él, pero ese bebé se siente ante la mínima amenaza, separación, se siente abandonado, se le vienen como esas memorias de abandono que puede traer incluso de una parte karmática o de algo más ancestral o más desconocido. Entonces, Y yo los llamo a razón. si tiene luna en Capricornio, pues tú me dirás. También, la luna en Capricornio es la luna restringida. Ya, Entonces, me estoy viendo en todo lo que tú dices, pero yo tengo la luna en Capricornio en casa 12. Sí, y aunque papá y mamá están, hay una parte que siente que en cualquier momento no van a estar, me van a abandonar, me van a dejar, inmediatamente siento la ausencia. Entonces es tener ese cuidado de, mira, cuidado con tus ocupaciones laborales, cuidado de tener momentos de calidad para ellos, porque hagas lo que hagas, siempre él va a tener, siempre ese niño o esa niña va a tener su herida por su luna en 12, y la luna en Capricornio en particular, Carlos, ahora que la nombras, es una luna donde nunca el amor es suficiente, donde siempre va a faltar algo, donde siempre esa luna hace que la persona primero tenga mucha exigencia a sí mismo para que lo amen. Claro. Es decir, yo necesito destacar mucho, necesito brillar mucho,
pero sin tanto aspaviento como Leo, sino un poco más con conocimiento y sabiduría para que mi papá y mi mamá me amen. Entonces los lunes en Capricornio a veces son los niños que son viejitos prematuros, ¿no? Que son muy maduros, muy adultos, muy cumplidores de las normas, pero en el fondo lo que quieren es no perder el amor de papá y de mamá. Parece Entonces, mentira, pero estos que tienen esa luna en Capricornio, por ejemplo en Aries, en signo de Virgo, son los que más necesitan. Aunque no digan que no, son los que más digan que necesitan. no, pero son los que más lo Esto necesitan. está, Ese es el juego, que la luna en Virgo se muestra muy independiente, muy habilidosa, ese niño que se hace todo primero, que se baña, que se asea, pero en el fondo quiere que le presten atención, solo que no lo demanda. yo creo que los padres no se deben confiar. El hecho es que crean que el niño es autosuficiente, que es aquí un poquito aislado, que no necesita regaderos a sus padres, no se confíen. Yo sé que tiene que ponerle más atención porque es que puede gastar trauma, complejo y culpa cuando ya está más madurito, ¿no? Claro. Esas carencias, Y que después son adultos con una herida que tienen que trabajarse terapéuticamente, y esa herida viene de allí, viene de la infancia, viene de una luna aparentemente desatendida. A los psicólogos les interesaría mucho esto, porque los psicólogos tienden a echarle toda la culpa a la madre. En cierto modo a veces tiene razón, ¿no? A veces. A la percepción de la madre. Que no abrazaste a tu madre lo suficiente, que no hiciste con aquello con tu mamá. Entonces, claro, siempre tienen que echarle la culpa a la madre y les interesaría mucho saber entonces el por qué. Porque quizás te lo dicen. Y no solamente eso, Carlos, más allá del por qué es que cada luna tiene necesidades distintas. Claro. ¿Ok? Ahí tú te ubicas en el arquetipo zodiacal de que cada signo zodiacal, dependiendo del planeta o del sol, te va a mostrar necesidades diferentes de afecto. Por eso es cuando digo que no puedes tratar a los hermanos igual o pretender incluso reprenderlos igual o darles afecto igual. Por ejemplo, una luna en Leo, un niño luna en Leo o un niño leonino, con mucha energía leonina, necesita mucha atención, ni siquiera mimo, ni siquiera afecto como tal, sino necesita que lo vean, que lo aplaudan, que no lo avergüencen en público. Entonces, de repente, si ese niño o niña leonina es el niño sánduche o es el niño el último después de 8 hermanos y es ignorado, puede cargar una herida, ¿verdad? Que a lo mejor sus hermanos no tienen. Interesante, lo que tú dices, ¿no? Que un padre conozca a través de dónde está la luna y sus dos luminarias principalmente, y el ascendente. Esa fue tu pregunta inicial, que ¿cuáles eran los más importantes mientras más chiquitos? Bueno, a nivel hasta los 3 años, para cerrarte esa idea, las luminarias, el sol, la luna y el ascendente gobiernan mucho hasta el 3er año de vida. Luego del 3er año, cuando el niño va a la escuela, la escolaridad, empieza un planeta que a veces los astrólogos, colegas, no le paran tanto, que es Mercurio. Porque Mercurio ya te va a empezar a mostrar cómo ese nene socializa, cómo ese nene aprende, como estamos en la etapa escolar, a lo mejor cómo piensa, si aprende rápido, si aprende lento, si es más dado a la matemática o más dado a la historia, si de repente tiene una manera de aprender, un Mercurio en Piscis, más abstracta desde el arte, a lo mejor es el niño que necesita dibujar, que necesita pintar, o por eso es que le gusta más la clase de pintura y ahí se expresa. Pienso, Eileen, que ahorita la educación quieren imponerla como que si fuera un cuartel militar, pues que tienes que hacer un lavado de cerebro y todo tiene que tener un mismo pensamiento, ¿no? Que es la obediencia y listo. Aprende lo que yo te digo y haz lo que yo te digo, ¿no? Pero qué interesante sería si estudiaran el sistema que tiene de aprendizaje cada quien, porque cada quien maneja su propio sistema de aprendizaje, y irle a ocuparlo en esa manera. Lo mismo que los que piensen con un Mercurio en Cáncer, lo que piensen con un Mercurio en Aries, lo que piensen con un Mercurio en Capricornio, en Virgo. Tienen una manera de recolectar la información muy diferente entre sí, ¿no? Diferente y sobre todo, por ejemplo, que tú a lo mejor como maestro o maestra das una clase y la estás dando como que si el público es estándar. Y resulta que tienes allí 20 cabecitas con 20 mercurios diferentes, con 20 lunas diferentes, porque también tú como maestro
eres parte del mundo emocional del niño, porque eres una figura de autoridad y eres una figura de contención también en su día a día. Y cuando enseñas, cualquiera que enseña a un niño tiene que ver o estar al tanto o identificar intuitivamente, si no es astrólogo, esa manera de aprendizaje, que en la astrología lo marca Mercurio. Otra parte importante que me gusta a nivel de carta natal es ver ese eje casa 3, casa 9, ¿verdad? Porque la casa 3 es el entorno, es cómo percibe los familiares, y la casa 3 está muy activa como ambiente en esos primeros años de la primaria y del bachillerato, ver cómo está percibiendo ese ambiente, en vez de irnos a temas tan profundos, que si la casa 12, y no a solamente veces la clave puede estar allí, en cómo está percibiendo ese colegio, y a lo mejor un cambio de colegio le convendría, a lo no mejor un solo cambio de aprende del ambiente. colegio, no solamente aprende del colegio, también aprende de su entorno, ¿no? Del entorno completo, Vecinos, primo, amigos, vecino. hermanos, primos, tíos. Mira, siempre les digo a mis consultantes, a los padres, los chamos y las chamas no van a aprender porque tú les digas. Esa impronta geminiana se pega es con el ejemplo. Si yo salgo todos los días de mi casa y digo buenos días, es muy probable que mis hijas digan buenos días, pero porque aprende así, o sea, el aprendizaje geminiano, que es el aprendizaje arquetipalmente infantil, aprende por repetición también, por memorización, por imitación, por modelaje, lo que llaman el modelaje. Entonces, en vez de yo ponerle una cartilla a mis hijas, a todos los niños, que digan buenos días, con que ellos vean que papá y mamá lo hacen, aprenden más rápido. Entonces, así están captando como esponjitas todo lo que hace el vecino, lo que hace la amiga, lo que hacen los parientes, lo que hacen las mamás, las otras mamás y los otros papás. Todo el entorno completo, que es esa casa 3, también cómo ese niño está asimilando ese ambiente. Y es muy importante, porque a veces el ambiente, ¿verdad? Cuando estoy adulto, tengo problemas a lo mejor de adaptación a las normas del ambiente por problemas aprendidos en la infancia o actitudes copiadas en la infancia. ¿Ok? Porque esto se va extrapolando. Esa carta natal se queda conmigo. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, sí, perfecto. Entonces, para ir resumiendo, vemos en las cartas de los más pequeños, de los más chicos, los bebés, el sol, la luna y el ascendente en una primera mirada. Podemos ver cosas más profundas en caso de que los padres lo pregunten, ¿no? Cuando hay temas de repente más delicados, pero a nivel de personalidad y conducta como tal, vemos las luminarias del ascendente, ya cuando van aprendiendo esa parte del habla, del entorno, de la familia, vemos Mercurio, vemos casa 3, y ya también se va incorporando un planeta que a mí me encanta rescatar, que es Saturno, que son los límites, las normas, ¿ok? ¿Y qué Saturno va pasa, Aileen? apareciendo. Hay una curiosidad. ¿Qué pasa, Aileen, cuando se consiguen a ese niño con muchos planetas en casa 12? Ay, importante. Me encantan esas cartas natales porque la mayoría de los papás me llegan cuando los chamos tienen mucha casa 12 o mucha energía pisciana e incluso escorpiana. Oye, es que no entiendo, tiene muchas pesadillas o de repente tiene desórdenes de sueño o ha extendido más allá la etapa de amigos imaginarios, incluso ve cosas, habla solo, me dice cosas que no entiendo. Bueno, yo les digo muy en broma, estás con un hijo, percepción única, ¿verdad? Con una percepción especial, cuando los niños tienen planetas en 12, muchos planetas en Piscis o aspectos de Neptuno, son niños que ameritan ser aceptados en su condición de intuición. Son niños intuitivos, son niños que sienten el ambiente, que sienten el entorno, no que lo perciben, lo sienten, que se cargan. Incluso son niños que te pueden salir con comentarios como, ay mamá, yo esto lo soñé, mamá, yo anoche hablé con mi abuelito, y a lo mejor el abuelito tiene unos años fallecidos. No alarmarse, con naturalidad y buscar algún tipo de salida creativa para ese bebé. Estos son niños que se conectan muy bien con la música, con las artes, con los cuentos. Cuando aprenden a leer, se les pueden comprar cuentos fantásticos, cuentos de dragones. Aileen, perdón, se te va el sonido de vez en cuando, mucho. Debe ser el internet, Carlos, porque ahora sí me escuchas. Sí, cuando lo mueves te Okay. escucho. Ok. ¿Qué pasa? Estos son niños que yo recomiendo, ¿verdad? Que los lleven a un camino de la creatividad.
Ajá. pintura, escultura, al menos en sus primeros años, después ellos escogerán con qué se quedan, ¿no? Tener esa salida, que ellos puedan pintar, fomentarles mucho la lectura, sobre todo la lectura de cuentos fantásticos, de cuentos así, dragones, y ese tipo de cosas, porque son niños con una mentalidad, con una creatividad muy rica, y que también tienen una gran conexión Tú con sabes lo que espiritual. tú dices esto, y cualquier astrólogo que ve esos planetas en casa 12, enseguida arrugan la cara y dice, muchos problemas, muchas dificultades, tal y qué sé yo. Pero tú dices que se le puede buscar la contrapartida a ello, ¿no? Se le puede sacar Totalmente, provecho a eso. El hecho que tenga totalmente. planetas allí, un Saturno, un Neptuno allí, bueno, depende de cuán configurado esté, ¿no? Pero si los tienes allí, puedes sacar ese provecho. Porque Totalmente, fíjate, mira, oh se le saca casualidad, provecho. perdón, disculpa que te interrumpa, oh casualidad, esta persona que escribió Harry Potter, por ejemplo, tenía muchos problemas de joven. No he visto la carta, pero me imagino que tenía una carta 12, un Neptuno ahí bien apropiadito, allí, ¿no? Que se atrevió a escribir su fantasía, sus sueños, sus temores. Todo el que tiene un problema, ¿verdad?, en su vida, hasta pues, puede resolverlo, pero también puede sacar provecho a esto, ¿no? Puede ser entonces un gran director, un gran Un escritor, gran actor. un actor, temas de esto. De hecho, los mejores actores son los piscianos, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad de convertirse, ¿no? En bueno y en malo, qué sé yo. Entonces, fíjate qué casualidad, qué interesante esto, ¿no? No, mira, a mí no me asustan las casas 12. De hecho, se lo digo mucho a mis alumnos cuando incluso por revolución solar, que es otro tema, hay planetas en 12, vamos a relocalizar la carta, vamos a mudarnos por... No, yo no le huyo. De hecho, tan no le huyo y lo veo con naturalidad que mis dos hijas tienen energías en casa 12. Una tiene el Sol, la otra tiene la Luna. Una tiene Saturno, la otra tiene hasta Mercurio y Neptuno. Entonces, yo misma tengo planetas en casa 12, ¿verdad? El tema con la casa 12 es que amerita de padres que no sean tan rígidos o prejuiciosos cuando esos niños empiezan a manifestar ciertas habilidades, ¿verdad? Ciertas habilidades intuitivas, artísticas, por los cuales ellos pueden drenar esa conexión que tienen con el colectivo. Yo a mis hijas, como también manejo una parte espiritual, a mis hijas yo les hago sus baños, les incentivo que recen antes de dormir, sobre todo la mayor, porque ella sueña cosas. Y me lo cuenta el día siguiente y lo hablamos con mucha naturalidad. Sí, mi amor, ¿qué soñaste? Y me dice, no me gustó, sí me gustó, mamá. Y bueno, en esta casa es normal fluir en la casa 12 si ves esos instrumentos musicales que están allá atrás. Es parte también de lo Lindo. cristiana, que es mi casa, y se ha vivido así, con música, con arte, con espiritualidad. Aquí hay un tarot, mi hija lo jorunga, también se reza, ella cree en el niño Jesús y en Dios. O sea, es como que hay que flexibilizarnos un poco para hacerles a esos niños con casa 12 o piscianos o con Neptunos muy fuertes, como que la vida más fácil. Vendrán momentos difíciles cuando les toque elegir carreras, sí, yo lo sé, vienen momentos de confusión, de orientarlo mejor, pero bueno, ya eso ocurrirá cuando estén en esa edad. Pero no se asusten con esas casas 12, no hay nada trágico en ellas. Sí pueden haber pruebas difíciles, pruebas karmáticas, porque son Claro. almas que la astrología karmática incluso indica que son almas viejas, que tienen mucho aprendizaje, mucha sabiduría, y como tal, así son sus vivencias en esta vida, pero no hay de qué asustarse con eso o sugestionarse, porque recuerden, colegas, eso se lo van a transmitir al consultante, le vas a transmitir esa angustia Muy tuya al importante, sí. papá o a la mamá. Muy pertinente lo que dices. Cada astrólogo interpreta la carta a la manera que el propio astrólogo es en su vida, ¿no? Y Claro, claro. es un error porque, como tú dices, si el astrólogo le teme a los planetas mal configurados, si el astrólogo ya le enseñan a temer a las cuadraturas, a la T cuadrada, a la cuadratura, si ya le teme a eso se lo influye y se lo va a transportar al consultante. No tiene por qué ser todo lo Totalmente. contrario. Es, claro, admitir que hay problemas que Hay un trabajo, hay que admitir que hay un trabajar, trabajo. pero que hay un aprendizaje dentro de ese trabajo que lo vas a tener tú exclusivamente porque lo
tienes en tu casa tal y no lo va a tener otro. ¿Ya? Qué bien, una experiencia que tengo que puedo transmitir a los demás. Algo que quiero agregar de la Casa 12, he encontrado líderes políticos Ajá. importantes con Sol en Casa 12, con Marta en Casa 12. Hoy publicaste la carta de Simón Bolívar Dum y fíjate que él tiene el Sol en la cúspide. El Sol me llamó la atención. Tiene creo que el Sol en la cúspide de la 12 y a lo mejor dirían, no, ¿cómo va a ser un líder alguien con Casa? ¿Cómo va a ser un militar? No es un dictador, algunos le llaman, y fíjate, fue una persona que dejó una huella en el mundo, en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces es para que vean hasta dónde puede llegar esa energía con la guía adecuada, ¿verdad? Sí, precisamente para eso el instrumento de la astrología es lo que se llama, está como un cliché, pero es una herramienta que tú vas a manejar, vas a utilizar dependiendo del tornillo. Es como que tú tienes esa llave que se ajusta, pues llave ajustable. Tú vas a ajustarla dependiendo del tornillo que vas a mover. Y ese tornillo puede ser que te haga un efecto cuando la apretas o te haga un efecto cuando la aflojes. Entonces, esa es la herramienta que hay que utilizar en la astrología. Y te tengo el ejemplo contrario, Carlos. Tú sabes que he leído pues libros clásicos de astrología. Una persona con mucha energía en casa 10 o casa 9, bueno, listo, esta persona va a ser exitosa, como que si el éxito viene de la nada. Y he encontrado personas no realizadas, muy frustradas, y precisamente la frustración viene de tener la casa de la profesión, en la casa del éxito, que es la casa 10, o en la casa de la sabiduría, que es la casa 9, pero que por circunstancias de vida no estudiaron, no se prepararon, no tomaron buenas decisiones en su momento por falta de orientación, y precisamente como están en condición de subordinados o están pasando trabajo, una parte de ellos, de esa carta, dice, quiero ese éxito, quiero llegar, pero hay un esfuerzo, porque Capricornio para todo amerita esfuerzo. La casa 10, la casa de la profesión, el Lord es Capricornio, y quien no se esfuerce, quien no se prepare, no va a ver las mieles de esa casa 10. Así que tampoco se confíen o con decirle a los padres de un niño con Sol en casa 10, él va a ser exitoso, como que es un mandato. No. Él tiene o ella el potencial para ser exitoso, la predisposición, la tendencia. Precisamente, encamínalo a que estudie mucho, a que se prepare para que pueda Capricornio, pueda Saturno en esa casa 10 premiarle con ese éxito y con ese reconocimiento. Y hay un efecto importante que a veces se les escapa a la gente, ¿no? Cuando interpretan la carta, que hay dos tendencias, una psicológica y una orgánica o física, porque estos días me dijeron, no, que tú dices esas cosas, que esos éxitos que va a tener, pero mira, el tipo está preso, tiene como 7 años preso. Pero un momento, está preso su cuerpo, pero su mente, ¿dónde está? ¿Sí? También. Eso está viajando, eso está haciendo viajes astrales, eso está haciendo... Y no sabes en esa prisión qué pueda él hacer luego al salir con ese aprendizaje, con esa transformación. Se lo tengo un líder precisamente luego de esa experiencia. Claro. Todo está allí. Eso es lo que hay que estimularlo, ¿verdad? Fortalecerlo, dar herramientas para que la gente procese, haga los designios en su carta. Si no, la vida va a pasar por encima de uno y uno no se enteró pues, de tanto potencial. Un planeta, Carlos, que se me quedó pendiente, que estaba haciéndote la introducción, que a mí me gusta mirar muchísimo, sobre todo cuando ya son niños grandecitos, 6, 7 años, empieza a aparecer a través de la cuadratura de Saturno las normas. Es cuando empieza a formar pandillitas, cuando empieza en ese colegio, en esa escuela, a identificarse ya con un grupo o con otro, a hacer más el nexo de la amistad. Incluso las amistades pueden durar para toda la vida, esas de infancia que creamos entre los 7, 8, 9 años. Empieza a aparecer Saturno. ¿Por qué me gusta hablar desde Saturno? Porque me habla de cómo ese niño va a manejar sus propios límites y cómo los padres, papá y mamá, pueden desde afuera empezar a trabajar en esos límites. Para mí, sí son necesarias. Más allá de que la educación se flexibilice en la manera de cómo evaluamos, de cómo interactuamos con ellos, hacen falta normas de alguna manera, tanto en casa como en el entorno en general. Entonces Saturno
viene a través de ese papá autoritario o esa mamá autoritaria o ese profesor o esa maestra que te dice, mira, esto se puede hacer y esto no se puede hacer y es necesario para que luego ese niño sea un adulto funcional, sea un adulto adaptado, que por muy piciado o incluso por muy fogoso, porque los niños fuego tienen problemas con la autoridad, porque cuesta que obedezcan la autoridad, pero es necesario que se les haga de alguna manera hacer sentir ese poder. Yo le llamo el poder de Saturno, y se lo digo a mis hijas cuando, a la mayor cuando la regaño, le digo, te va a llegar Saturno, porque ya me tienes hasta aquí, porque hay que ponerles esos límites y esas normas, aquí se come a tal hora, eso no es malo, aquí se come a tal hora, o bueno, cada hogar tiene sus normas, tiene sus maneras, cada colegio tiene sus normas y maneras, pero es bueno chequear esa interacción con Saturno para ver cómo le vamos a introducir también esas normas a ese muchacho o esa muchacha para que luego sea un adolescente, que bueno, que esa es otra etapa súper difícil, pero sobre todo un adulto funcional, un adulto que no viva en contra de la autoridad, porque esto también lo puede desviar del éxito. Esos niños acuarianos, esos niños jurarianos, la idea es que lleguen al éxito desde su signo, desde ese acuario rebelde, pero hace falta de vez en cuando que ellos sí aprendan de niños que hay unas normas, que hay unas leyes y que hay un funcionamiento grupal en el cual me tengo que adaptar. Cada quien a su estilo, pero hay que cumplir normas. Ahora bien, es importante que la gente no se desanime con esto, porque si el colegio no da lo que tú crees puede ser, tú lo puedes hacer en tu casa siempre que tengas la capacidad del niño, pues vas entonces ayudando, ¿verdad? Fortaleciendo y apoyando, porque tú tienes una herramienta mucho mejor que la que tiene el profesor. Tú tienes la carta astral del niño, ya sabes. Claro, al final el colegio lo que da es conocimiento y adaptación social, pero eso el pasa amor, en la universidad también. En la universidad adquiere un conocimiento, adquiere una forma de ejercer una carrera, una profesión, pero la personalidad. Pero tus hábitos y la personalidad, eso viene de casa y viene de ti, por supuesto. Lo van a enseñar en la universidad, que es mal educado, va a ser mal educado con 5 títulos, con 5 másteres, lo que tú quieras. Pero eso viene pues, de la persona en sí, el desarrollo integral de la personalidad. Totalmente, totalmente. Se nos fue el tiempo rápidamente cuando esto se pone mejor. Bueno, pero no te preocupes, pueden ir a mis redes, que allí tengo un resumen, Carlos, de la energía zodiacal, ¿verdad? Cada signo, su elemento y cómo son esos niños. Acércate un poco más y repite por favor las coordenadas. Ok, te decía, Carlos, que en mis redes sociales, específicamente la de Instagram, tienen un resumen que lo publiqué por el Día del Niño, de los niños y el zodíaco, específicamente cómo se comporta más o menos un niño Leo, un niño Aries, un niño Sagitario. Están los 12 signos zodiacales y ahí puedes ver ese resumen. Aileen, te invito también a que publiques en el portal, en Facebook, creo que está suscrita allí a Energía del Universo. Sí. Coloca ahí. Voy a compartir allí también. Interesante, repártelos allí. A veces, a mí, yo cuando los veo, los mando a Energía del Universo, pero a veces se me pasan y no los veo, ¿no? Pero te agradezco que los coloques allí también. Tengo un grupo ya de más de 5,000 personas allá atentos. Ya los vamos a colgar. Ya los vamos a colgar para que tengan ese resumen. Seguro. Bueno, Aileen, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, de verdad, por la invitación. De verdad, gracias. Hablamos entonces con Aileen Álvarez, ella es psicoastróloga y, bueno, experta pues, en la materia de niños, ya se han dado cuenta pues, que interesante es la carta de los niños, no les tengan miedo a los astrólogos. A veces dicen, no, yo prefiero hacer la carta a ti, no al niño. No, pueden hacer la carta a la persona, a la madre, al padre, pueden hacer la carta al niño e inclusive pueden hacer una sinastría entre las dos cartas. Pero siempre les reviso la sinastría. Todo es válido. Entre esas familias. Claro. ¿Verdad? Gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, usted también me despido, amigos, hasta el próximo programa de Carlos Jung, Energías del Universo, con este interesante tema de personajes del mundo holístico de la nueva era, pero también de la medicina alternativa o complementaria. Recuerda, si quieres comunicarte con este canal, puedes escribir al nuevouniverso@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Chelín. Chao, chao. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien.